Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Janet Vázquez y se han preguntado ¿por qué todo está tan caro? ¿Por qué está subiendo los precios de básicamente todos los productos, de todos los servicios y todo se está encareciendo? Hoy vamos a hablar de ese tema con un experto en la materia. Él es Arturo Herrera, economista y mejor conocido en sus redes sociales como León Economista. Un gusto saludarte, Arturo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Janet. Muy bien, y gracias por invitarme el día de hoy a tu programa para hablar de tan interesante tema. A mí me parece interesante, a lo mejor al resto del mundo no, pero Hasta que te dejas, porque siempre te hemos querido invitar y ya por fin tenemos el gusto de tenerte aquí para pues, hablar de este tema que realmente nos está pegando a todos. ujú. Sí, así es. El precio de la canasta básica en promedio, digamos, el INEGI hace un informe que se llama el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y en este informe toma los datos de un montón de productos de la canasta básica y hace una ponderación para decir, pues todo subió un 7%, un 2%. En este caso estamos un poco cerca de ya del 8% de inflación anual, lo cual es preocupante. Estos dígitos no se veían en México desde los 90. A partir del año 2000 en México se presumía, México ya tiene una inflación debajo de los dos dígitos, porque si tú le preguntas a tus papás, era de que en México había inflaciones, a veces llegó del 180%, ahí por los 80 con Carlos Salinas de Gortari, y era de que las cosas subían de precio cada semana, cada día, y parece que estamos volviendo a esos fenómenos. Oye, sí, estamos volviendo y ya cada vez estamos viendo que es más caro. Yo me acuerdo que cuando estaba pues en la primaria, en la secundaria, con 10 pesitos que te dan tus papás, podías comprarte un refresco, unas papas, unos chicles y te sobraba. Y ahorita no te alcanza ni para un refresco. Te recuerdo cuando en primaria un examen, porque nos cobraban los exámenes, yo estudié en escuela pública nos cobraban los exámenes, te costaba 3.50 la impresión. Ujú. Así es, y eran como unas 16 hojas, Ajá. ¿no? Y actualmente, y recuerdo que unas sabritas también costaban lo mismo que el examen, que eran 3.50 pesos, y era lo más caro. O sea, siempre los sabritas eran más caros que los chetos, siempre sabritas eran más caros que los churrumais, Los los rancheritos siempre eran rancheritos también baratos. baratos. Entonces ya decías, ese güey tiene dinero porque traía unas sabritas. Y digo, me regreso y digo, wow, las sabritas llegaron a costar en algún momento 3 pesos con 50 centavos, y ahorita las ves como en 20 pesos fácilmente, ¿no? Sí, exactamente. Todo está muy caro realmente. Pues como te digo, antes te alcanzaba con 10 pesos comprar varias cosas y ahorita pues prácticamente no te alcanzan para nada. Y vemos que esto pues sigue escalando, siguen subiendo los precios y es cuando nos preguntamos pues hasta dónde van a llegar y por qué no suben los sueldos igual que los precios de todos los productos o servicios. Creo que acabas de tocar un tema muy, muy importante, muy interesante, porque la gente realmente, a mi experiencia como economista, no sabe diferenciar entre subida de precios e inflación. Ujú. Usualmente todo está más caro y es por la inflación. Dices, ok, hay que entender primero qué es la inflación. La definición económica ñoña de inflación es una subida general de precios. Y el sueldo, como me lo mencionas, es un precio, el salario es un precio, es el precio que pagan las empresas por tu trabajo. Entonces, para que podamos clasificar algo como inflación, tiene que ser todo tiene que estar subiendo, no solo los productos de la canasta básica. ¿Y qué hace que las cosas suban de precio? La escasez, ¿no? Hay un dicho de un economista muy famoso en los 80, Milton Friedman, que asesoró por mucho tiempo incluso la Casa Blanca, George Bush y demás, que decía, la inflación, y tenemos que comprenderlo así para entender por qué todo está tan caro. La inflación es un fenómeno estrictamente monetario, es decir, lo único que puede causar que todo suba de precio, absolutamente todo, es que se imprima más dinero del que se demanda en ese momento. Y Que eso pasó en el 2020 cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Empezaron los gobiernos para tratar ahí pues, que no golpeara tanto porque estaban dejando muchas empresas de trabajar, pues empezaron a imprimir mucho dinero. Ok, es que esto, yo creo que era una lógica populista. El gran exponente es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos antes de la pandemia tenía 4 trillones de dólares en circulación en la curva M1. La curva M1 de economía es lo que conocemos como el dinero que tenemos físico. El Ujú. dinero físico solo se llama base monetaria, y la curva M1 hace referencia al dinero tanto físico como el que tú tienes depositado en el banco.
Es decir, cuando tú depositas en el banco, pues el banco, si tú vas a cobrar todo el dinero, todo el mundo va a cobrar todo el dinero, pues no tiene, ¿no? Está prestado a diferentes personas. Entonces, la suma del dinero físico más lo que está ahorrado en el banco se le conoce como M1 en economía, no es la curva M1. Bueno, Estados Unidos en el 2019 sería cerca de 4 trillones de dólares impresos. 4 trillones. En el 2020, ya que entró Biden y ya que pasó la pandemia, y ya que hizo sus programas de estímulo, de 4 trillones pasó a 20 trillones de dólares. Es decir, se imprimieron 5 5 veces veces la más. cantidad de dinero que estaba circulando en la economía en todo el mundo. Y aquí hay un efecto interesante. Uh, se supone que en la economía el dinero se imprime en función de la oferta. Es decir, si crece la oferta de productos y servicios porque somos más productivos o como cualquier cosa está aquí, el dinero pues comienza a ser más demandado en ese sentido, ¿no? Necesitamos más dinero para hacer más transacciones. Entonces crece la oferta y crece la oferta de dinero, ¿no? Crece la oferta de productos, crece la oferta de dinero. Esto para mantener un equilibrio para que todo tenga un precio más o menos similar al del año pasado, ¿no? Esta es la teoría, ¿no? Esto es lo que se supone que se debe hacer. Bueno, esto pasó con la pandemia. ¿Te acuerdas de la pandemia al principio? Al principio de la pandemia, digamos, esta es la oferta de productos que teníamos y esta es la oferta de dinero. Estaba en equilibrio. ¿Qué pasó con la pandemia? Todos nos encerramos. Sí, se dejó de Se producir, dejó de se producir. dejó de trabajar, se dejó de tener pues mucha actividad económica. Sí, justamente. Entonces pasamos de estar aquí en producción a estar acá. Entonces Ujú. hay un déficit, hay más dinero. ¿Y luego qué pasa? Llega este presidente Biden y en un acto muy populista, yo creo, y en su intento de combatir el populismo de Trump, hace esto. 5 veces más. 5 veces más. Ujú. Entonces, eso, como fregados, no iba a generar inflación en el mundo. O sea, parte de la inflación que tenemos hoy es responsabilidad de una irresponsable política monetaria por parte de la Federación, por la Reserva Federal, por la Fed, y Jerome Powell y justamente Biden. Y algo característico de Estados Unidos es que exporta su inflación. Es decir, no es como en México, que aquí el Banco de México tiene absoluta responsabilidad sobre el tema de control de divisas y la inflación. En Estados Unidos, ¿qué sucede? Estados Unidos, al ser un país tan globalizado, que eso no es malo, y al obligarte a hacer ciertos pagos, desde la Segunda Guerra Mundial, después del acuerdo de Bretton Woods, se estableció que todos los intercambios comerciales referentes, por ejemplo, al petróleo, se tenían que hacer en dólares, al petróleo y al gas en dólares. ¿Y esto qué sucede? Bueno, que si tú eres Arabia Saudita y quieres venderle a Europa, tienes que aceptar dólares. Si tú dices, pues acepto dólares y compro en dólares, ¿no? Entonces, eso hace que no solo el peso en México se demanda en México, el dólar en Estados Unidos se demanda tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Entonces, cuando ellos imprimen dinero, lo que sucede, o lo que siempre había estado sucediendo, era que ellos podían darse el lujo de imprimir más dinero sin que les pegara directamente a ellos. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas no eran solo los estadounidenses los que demandaban dólares, sino que eran los europeos, sino que eran los saudíes, los israelíes, latinoamericanos, todo el mundo demandaba dólares. Entonces, no les ocasiona esta inflación. Yo creo que tuvieron esa confianza de decir, pues vamos a exportar la inflación. Y entonces, en vez de que sea un 7% para Estados Unidos, va a ser un 2% para todo el mundo. Y todos felices, ¿no? Sí, todos felices. Y pues no, finalmente no pasó eso. Finalmente hubo muchísimo más dinero en toda la economía del mundo y tenemos estas inflaciones en todo el mundo. Sí, vemos que esta situación no es exclusiva de nuestro país, como lo mencionas, Arturo, sino que pues es una economía global y el impacto se está teniendo en prácticamente todo el mundo. Ese es un factor, el que acabas de mencionar, pues Estados Unidos, ¿no? Otro también que me imagino, pues es, y que lo han mencionado algunos productores también y empresarios, es el tema de la guerra, Ujú. Ucrania. Ucrania contra Rusia, que también está impactando y está afectando la economía de todo el mundo. Ok, ahí te va. Rápidamente, volviendo al tema de los salarios, ah, volviendo al tema de los salarios, es muy interesante esto de la guerra. Como te dije, ¿no? La inflación es la subida general. Entonces, si no están aumentando los salarios, realmente tenemos inflación. Y ahí te va. Más bien es esto. Los precios de los productos no solo tienen que ver con el dinero que hay en circulación, sino con su escasez relativa. ¿A qué me refiero? Hace ratito expliqué que si hay menos producción, pues los precios subían. Cuando empezó la pandemia, tú recuerdas perfectamente aquí en México cómo un montón de gente perdió su trabajo. Sí. Fue una situación triste, pero uno, pues como es economista, lo tiene que ver desde el lado, digamos,
frío en este sentido, ¿no? Dices, ok, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente está perdiendo su trabajo en medio de una pandemia? Porque esos son los procesos del mercado. Así, te pongo. ¿Te acuerdas cuánto costaba un cubrebocas al principio de la pandemia? Pues 10 pesos. No, 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 al contrario, ¿verdad? Al contrario, eran mucho más caros por la oferta y la demanda. Eran carísimos. Yo me Ujú, acuerdo que sí, 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 incluso 90 los caían en pesos, 100 90 pesos. pesos y tú Ujú. decías, la gente incluso pensaba, es que las farmacéuticas están abusando de nosotros. No, no, los precios lo que hacen es que te sean una escasez relativa. ¿Qué es escasez relativa? Es una escasez en función de qué tanto lo está demandando la gente. Entonces empieza la pandemia y todos quieren comprar cubrebocas, pero ¿qué crees? No hay suficientes cubrebocas para abastecer el mercado. Entonces se encarece ese producto, pero a lo mejor nos parece, digamos, no inmoral, ¿no? Siempre queremos ver todos estos temas con un sesgo o ideológico o moral, ¿no? Está bien, está Ujú. mal, ¿no? Yo te digo, soy economista y te digo, no está bien, está mal, es un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Pues tenemos despidos masivos en otras industrias, ¿por qué? Porque como tú tienes que cuidarte, entonces vas a comprar el cubrebocas. Y como el cubrebocas está caro Si lo y tu necesitas, lo vas salario a... no cambió, pues vas a tener que sacrificar, ¿no? A lo mejor o el Netflix, que no pasó, ¿no? El Netflix, a lo mejor las carnitas que comías en la mañana, a lo mejor unos tacos, no sé, comienzas bueno, de hecho, las salidas, ¿no? Ya no vas al restaurantito a darte tu lujo cada fin de semana, ¿no? Entonces comienzas a restringir tu consumo en algunas áreas y esas áreas en las que restringes el consumo, pues se ven afectadas, ¿no? Un montón de restaurantes cerraron durante la pandemia. Pero ¿qué pasó? Todo este personal tuvo que buscar otro trabajo. ¿Y dónde estaban creciendo salarios? Ah, pues curiosamente, ¿dónde había cubrebocas? ¿Dónde estaba relacionado con el tema de la salud? Entonces, este precio alto de los cubrebocas al principio de la pandemia fue un incentivo. ¿Para qué? Pues para que más gente se pusiera a producir cubrebocas. Yo incluso recuerdo que hasta había gente produciendo cubrebocas artesanales, ¿no? Fue una respuesta económica del mercado para decir, aquí tenemos un problema, hay que enfocar recursos a, eso, a una solución y esto sin que hubiera digamos, un político dijera, pues vamos a producir más cubrebocas, no, fue el mercado solito. Te doy este ejemplo con el cubrebocas, ¿por qué? Porque es lo que está pasando ahora. A veces confundimos inflación con aumento de precios. No todo aumento de precios es inflación. En el caso de las gasolinas, de los combustibles en todo el mundo, sí, hay una guerra. Sí, hay un tema de que hay menos producción de petróleo y de gas y que estamos importando menos petróleo y gas en todo el mundo porque Rusia era un peso pesado en eso. Sí, Ucrania y Rusia también producen muchísimo trigo, muchísimos granos que también se exportaban a todo el mundo, pero con el tema de guerra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una reducción de oferta. ¿Qué es lo que tendría que pasar si Biden no hubiera impreso esos Tanto tanto dinero. dinero? Ujú. Bueno, eso no hubiera evitado la escalada de precios en estos productos, en el petróleo, y hay un efecto arrastre, ¿no? A ver, es que Rusia, pues, es uno de los principales países exportadores de petróleo, ¿no? De petróleo y gas, sí, Y justamente. gas, ajá. Y entonces, pues prácticamente el petróleo se necesita para muchos productos plástico, también pues para la gasolina Ujú. y para transportarnos, para movernos, para todo. Entonces prácticamente necesitamos pues el petróleo para todo. Es un efecto arrastre, o sea, el petróleo sube de precio, pero es un efecto arrastre, pero ahí te va. Estamos subiendo al tema de los cubrebocas, ¿no? Los salarios no están aumentando al mismo nivel. Ujú. Como no están aumentando al mismo nivel, tienes que comprar menos de otras cosas. Tenemos una reducción de oferta, entonces tenemos que comprar menos de otras cosas para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Y eso va a significar que forzosamente algunas áreas de la economía van a empezar a morir porque estamos inyectándole dinero a la producción de comida, a la producción de petróleo, porque hay un déficit a nivel mundial de comida y de petróleo. Y esa parte de la que no es inflación, esa parte es escasez. Entonces, hay escasez y aparte imprimieron 5 veces más dinero del que deberían haber impreso. Entonces, es como una fórmula perfecta para decir, todo va a subir de precio. Entonces, no sabemos hasta cuánto. O sea, digamos, este es el nivel de precios de la comida, que la comida necesitas gas y petróleo o electricidad, energía, para poder transportarla de punto A a punto B. Este es el nivel de precios ya que imprimieron 5 veces la cantidad de dinero que había en el mundo. Este es el nivel de precios debido a que hay escasez de comida a nivel mundial. Entonces, estos incrementos, por desgracia, de la comida, los vamos a estar siguiendo viendo cada semana. ¿Por qué? Porque la economía nos está diciendo, inyecten dinero aquí. Ujú. Esto está caro, inyecten dinero aquí.
porque no tenemos maíz en Ucrania, porque también Ucrania producía maíz, por cierto, el maíz no es la cosa así del orgullo de México, no. Ucrania produce más maíz que México, China produce más maíz que México, Estados Unidos produce más maíz que México, importamos maíz de Estados Unidos, imagínate. Entonces ya, dejen eso del sin país no hay maíz, es una mamada. Entonces hay una escasez general de comida y la comida está diciendo, el mercado, pongan dinero aquí, porque Sí. necesitamos estar produciendo más, por eso está tan caro a veces, o sea, entonces es sacrificar. Finalmente el dinero es una representación de los recursos. Entonces estamos sacrificando algunos gustos que tenemos para poder incentivar la producción de lo que necesitamos porque estamos en crisis. Entonces cuando me dicen, oye, ¿y hasta cuándo va a dejar de subir todo esto? Hasta que o se normalice la guerra, o sea, se acabe la guerra en Ucrania y ya otra vez todos países amigos y felices y estamos produciendo para todo el mundo, o hasta que comencemos a desarrollar más localmente o en otras áreas la producción de comida y de energías. Porque, ojo aquí, el petróleo es un energético, Sí. nos sirve para transportarnos, pero puede ser perfectamente sustituido con electricidad, por ejemplo. Esta electricidad puede venir de energía nuclear, puede venir de plantas solares, eólicas, etcétera. Y es un fenómeno interesante. Ya si nos metemos en política local, aquí en México le estamos apostando al petróleo y ahorita, Y no a las y no hace energías energía limpias. y ahorita dices, pues es que no ves que está muy caro, hay que apostarle ahí. No, la economía te dice, no es que el petróleo sea importante, lo importante es la energía. Ujú. Entonces, cuando hay precios de petróleo tan altos, se vuelve aún más, mucho más, hay mucha más ganancia, hay mucho más utilidad si inviertes en energías renovables, en energía nuclear, en energías que son más baratas a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque finalmente si el petróleo está así de precio, pero tú produces a este precio, tienes una brecha enorme para justamente capitalizar todo ese dinero. Entonces, imagínate ahorita hablando de inflación, de precios y más, de lo que se está perdiendo México, porque México puede ser una potencia energética por el tema del sol, por el tema del viento, por las políticas que actualmente se están llevando a cabo, ¿no? Y esto que pasa finalmente, pues que esta inflación, este aumento de precios que tenemos podría ser acoginada Sí. si los energéticos fueran más baratos, más accesibles. A lo mejor es barato para el consumo doméstico, ¿no? Porque los recibos de luz en México para el consumo doméstico son relativamente baratos. Pero si ves a una empresa, ellos les cobran mucho más energía eléctrica que ti a mí por cada megawatt consumido, ¿no? Entonces, y ese costo repercute en el precio de absolutamente todo lo que consumimos, ¿no? Oye, Arturo, pero a ver, en el tema de México, ¿qué está haciendo realmente el gobierno federal? O si sí está haciendo algo que realmente funcione. Porque hace poco más de un mes, hablando pues del tema de la inflación, pues se propuso ahí un plan, una estrategia para evitar que siguieran subiendo los precios o evitar o poner un tope ahí a los precios. Y parece que a un mes de que se puso, pues siguen subiendo. Entonces no ha funcionado. ¿O cómo lo ves tú? No va a funcionar ni va a funcionar porque el control de precios históricamente, o sea, esto no fue un control de precios formal de que sacaron un decretazo y dijeron, ya no suban el precio de las cosas, no, fue más una invitación a los empresarios de reducir sus costos para que finalmente, o de asumir pérdidas para que los productos no escasean, porque en México tenemos esta idea de que el presidente que devalúa, se devalúa. Y esto tenía un sentido en el siglo XX, ¿por qué? Porque es un tema de que antes en México el régimen monetario era diferente. El gobierno decía cuánto valía cada peso en función del dólar. Ahora hay un tema de libre flotación de oferta y demanda. Entonces, antes el gobierno sí podía controlar la depreciación, ¿no? Entonces, cuando un presidente devaluaba, obviamente la población pues se enojaba y decía, ¿no? Que el presidente que devalúa se devalúa. Y lo mismo está pasando ahorita, que si Obrador siente que hay inflación y demás, la gente lo va a dejar de querer. Y es cierto, ¿no? Entonces, y sacó este plan en un intento para acabar con esta inflación. ¿Qué puede hacer el gobierno de México? Realmente el gobierno de México no tiene mucho control sobre esto. O sea, es una inflación que viene de fuera ante una escasez mundial. Lo que puede hacer es un plan, o no un plan, más bien incentivos para que las áreas donde necesitamos dinero tengan ese dinero. Ahorita estaba diciendo lo de los energéticos. El gobierno de México se ha esforzado por alguna razón en espantar empresas extranjeras para invertir en energía en México. Les Ujú. han negado permisos a través de la Comisión Reguladora de Energía y justamente podríamos estar produciendo muchísima energía que necesita el mundo y que necesita México y que incluso podríamos exportar porque podemos ser una potencia energética y eso, de alguna manera,
calmaría el tema de precios. Si aquí en México podemos producir energía barata para que los productos sean más baratos, podemos tener cosas más baratas en general, pero no. Entonces, yo creo que lo que puede hacer aquí el gobierno de México, en economía no hay temas inmediatos, no hay algo que puedas hacer de la noche a la mañana para calmar los precios, no. Pero lo que puedes No, hacer, no hay una varita no hay mágica. una varita Ujú. mágica, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es buscar una política para aumentar la oferta de productos. Si tenemos la inflación y el dinero y el nivel de precio acá, güey, pues hay que aumentar la oferta, hay que ser más productivos, hay que producir más. Sí, México tiene muchas características para poder producir más productos y demás. Y bueno, ¿qué podemos hacer, Arturo, nosotros como mortales, como civiles, como personas, como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer para que no nos pegue tanto? Porque lo estamos viendo todos los días prácticamente. Bueno, por primeramente, no quemar a nadie. Así, y te lo digo con toda la sinceridad, Janet, porque, ¿Cómo es eso de no quemar? bueno, pues es que en Oaxaca, no recuerdo si fue en Oaxaca o en Guerrero, quemaron una pollería porque Ah, subió los ya, precios. ajá. No sé, dije, esta gente, sí, lo voy a decir, eso es un salvajismo, Sí. ¿no? O sea, créeme que ni el carnicero, ni el de la pollería, ni nada, sube los precios porque dijo, pues déjame, le saco más dinero a la gente, ¿no? Porque sabe que si el de enfrente lo sube o lo sube menos o no lo sube, pues se le va a ir el mercado justamente, ¿no? Entonces, la gente no sube los precios por antojo, por gusto. Yo creo que eso es lo primero como sociedad que tenemos que hacer. Tenemos que aceptar que tenemos un problema de escasez y tenemos que pagar ese problema de escasez, pero eso no se va a arreglar si quemamos gente, si cerramos negocios, si hacemos boicots, no, es al revés, ¿no? Imagínate, si el problema es de oferta y vas y quemas al que vende pollos, pues va a haber menos pollos para vender. Entonces va a aumentar el precio, no es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Primera, pues no quemar a nadie. En segunda, restringir nuestro consumo. El Sí. mercado nos está diciendo, güey, hay menos pastel, pastel se hizo más chiquito, tienes que comer menos. Así. ¿Por qué? Porque, y tienes que escoger sabiamente dónde vas a comer. Porque el dónde vas a comer es a qué parte de la economía le estás inyectando dinero para que crezca. Si la comida está más cara, es porque el mercado te está diciendo, necesitamos meterle dinero aquí para que podamos producir más. Y eso a mediano o largo plazo va a hacer las cosas más baratas. Mucha gente ha cambiado sus hábitos de consumo, es decir, dicen, pues ya no vamos a consumir tanta carne, a lo mejor vamos a consumir otro tipo de productos, a lo mejor más verduras, ¿no? Que salen un poco más baratas que la carne. Entonces, digo, están cambiando esas maneras de consumo. Sí y no, o sea, ahí sí depende, digamos, la economía, el mercado solo es un reflejo de la sociedad que tenemos, en ese sentido. Entonces, dependerá mucho de las prioridades que como mexicanos les demos a nuestro consumo. Es decir, o le bajamos a la carne, que la carne para mí es algo muy importante en cuanto a aporte de proteínas y Proteína. Ujú. nutrición y demás, ok, cada quien es libre de consumir lo que quiera. Pero si dejas de consumir carne porque está muy cara, pero sigues, digamos, yendo cada fin de semana a ponerte uñas que cuestan como entre 300 y 400 pesos, dices, güey, le estás inyectando dinero pues, a la industria de uñas. Digo, a cada quien, ¿no? No, aquí no se juzga a nadie. Pero te está hablando como de la prioridad como mexicanos que le estamos dando. Finalmente, yo creo, personalmente diría, pues consuman lo necesario, donde se está pidiendo dinero. No es, y si tiene que ver más con su salud, más con su bienestar, más con que tienen que estar bien alimentados, es ahí. No es en juegos, no es en uñas, no es en diversión. Ahorita el mundo ahorita no está para divertirse, el mundo está para, tenemos que arreglar el desmadre, el cagadero que se está haciendo a nivel mundial y pues no tenemos que inyectar dinero donde realmente no haga falta. Pero como te digo, la economía y el mercado finalmente solo son un reflejo de las prácticas de consumo de la gente. Y si Sí. queremos cambiar esto, si queremos tener carne más barata, pues tenemos que comprar carne para que pueda producirse más carne en un futuro. Pero si mientras tanto preferimos inyectarle dinero para que crezca otra industria, pues será cuestión pues, de elección como sociedad, ¿no? Entonces, si quieren un consejo general, pues inyecten dinero donde vale la pena. No inyecten dinero en gasto superfluo, porque finalmente lo estamos pagando todos a través de precios, ¿no? Sí. Oye, Arturo, ¿qué tan cierto es que la Coca-Cola
es la que mide pues como que la economía de un país, es decir, pues vemos la Coca-Cola, si va subiendo de precio, pues ahí se nota esta inflación que está teniendo un país. Bueno, eso que dices es muy interesante. Los economistas no usamos Coca-Cola, pero Sí. usamos algo muy similar. Se llama el índice Big Mac. Ujú, ¿Por qué? Porque nos basamos en cuánto cuesta una hamburguesa Big Mac en cada país. Entonces, esta hamburguesa tiene un costo diferente en México que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, ¿qué influye? Pues la mano de obra. Es que como son ya hamburguesas, digamos, muy estandarizadas, sí. necesita cierta mano de obra, necesita ciertos productos y demás. Y entonces ahí yo creo que sí podemos hacer una comparación interesante. No sé la Coca-Cola, porque la Coca-Cola desconozco si tiene tanta variedad de ingredientes como una hamburguesa o si su producción sea, digamos, muy similar aquí que en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertas regulaciones y el medio ambiente no permite que se cultive tanto el azúcar de caña. Ujú. En México sí tenemos azúcar de caña. De hecho, en México la marca de Coca-Cola es propia de México, de FEMSA. Y cuando tú vas a Estados Unidos, ves que las latas dicen Coke, no Coca-Cola. Sí, Pero hay latas en Estados Unidos que sí dicen Coca-Cola. Esas que dicen son diferentes Coca-Cola marcas. Ujú. son diferentes marcas, son el mismo refresco, pero esa que dice Coca-Cola es porque los gringos la importaron de México porque les gusta más cómo sabe la coca que se hace en México que la que se hace en Estados Unidos. Ujú. Entonces yo creo que dentro de nuestro contexto, a lo mejor sí podríamos decir, güey, pues la coca, como muchas familias en México consumen refresco de cola, sí podemos decir que es una variable importante para decir, pues todo está más caro. ¿Por qué? Pues porque la coca subió de precio, ¿no? Pero pues también obedece a otros factores, a escasez de agua, por ejemplo. Si hay escasez de agua, el agua sube. ¿Con qué se produce la Coca-Cola? Pues necesita agua. Entonces, si hay escasez de agua, pues obviamente va a subir la Coca-Cola. Y eso no necesariamente refleja inflación general, sino que refleja que hay una escasez de agua, ¿no? Porque de nuevo, hay inflación general cuando también los salarios suben. No solo es un tema de los productos, tienen que subir los salarios. Entonces ahorita tenemos una subida brutal de precios en un montón de ramos, pero como dices, no suben igual los salarios. Entonces tenemos un fenómeno inflacionario y de escasez relativa de los productos que consumimos. Vaya, es muy interesante todo esto y sin duda alguna, pues te vamos a seguir invitando, Arturo, para que nos vengas y nos expliques, nos des más consejos también acá en Búnker Informativo de cómo poder ahí hacer que nuestra economía pues rinda más, que sea mejor, que podamos ahí también tener pues algunos consejos de tu parte como desde tu expertise como economista de cómo poder pues que no nos golpee tan duro esto que está pasando en todo el mundo. Muchísimas gracias, Janet. Para mí será un gusto venir a regañarlos y darles mis sermones en cualquier momento que me lo piden. Recuerden, no quemar eso No, no quemen definitivamente. ningún negocio, no se enojen con el productor, él no tiene la culpa de la inflación. No quemen a nadie por los precios. Que bueno, hay algunos que también luego suelen abusar ahí en esta, en esta oferta y la demanda, que bueno, dicen, ah, pues como que decías, los cubrebocas, ¿no? ¿Lo necesitas? Ah, pues te lo vendo en tanto y le suben. Pero bueno, desde tu punto de vista no está mal. No es un abuso, ¿por qué? Pues porque es una forma de inyectar, ¿no? Si tú ves que, imagínate, ¿no? Dices, ese cabrón de los cubrebocas está vendiendo el cubrebocas en 90 pesos. Y si yo me pongo a hacer mis propios cubrebocas, porque justamente estás viendo que el margen de ganancia es muy alto y la gente lo paga, Ujú. ¿no? A los economistas decimos, ¿cuál es el precio justo? Pues el precio que decidimos pagar. Porque nadie te obligó a comprar ese cubrebocas, ¿no? O sea, lo necesitas, pero pues no es como que te estén poniendo una pistola en la cabeza. Entonces, ese cubrebocas es tan carísimo que tú dices, es un abuso, deja yo me pongo a vender mis propios cubrebocas y a lo mejor un precio menor. Es parte de ese ciclo de mercado, de decir, está tan caro que me va a convenir comenzar a producir ese bien y servicio. Y esa es la idea justamente detrás de lo que te digo, de que subida de precios en comida. Está tan cara la comida, está tan cara los energéticos que la gente va a comenzar a mirar esa opción como una opción de negocio y va a aumentar esa oferta a mediano, largo plazo. Entonces, pues te digo, no se enojen, no es que sean abusivos. Los abusivos es cuando hay mercados monopólicos, es decir, que una sola persona controla, una sola empresa controla toda esa distribución. Bien, Arturo, pues muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos compartiste y por supuesto te vamos a seguir invitando aquí en Búnker Informativo. Muchas gracias, Janet, y hasta la próxima. Gracias. Él es Arturo Herrera. En tus redes sociales, ¿en dónde estás rápidamente?
Mis redes sociales, bueno, tengo algunas páginas de internet, estoy en Facebook como León Economista, @León Economista, y también tengo el Centro Universitario de Ciencias Memeras porque me gusta el mame de estudiantes y hacer memes, y en Twitter me pueden seguir como @artileón _ o me busquen como Arturo León. Perfecto, bueno, pues ahí está para que sigan a Arturo Herrera, que bueno, pues ahí están las redes sociales y puedan encontrar bastante contenido que él está haciendo en estas redes sociales. Con esto llegamos a la parte final, muchas gracias. Yo soy Janet Vázquez, esto es Búnker.